Buenas tardes nuevamente a mis estudiantes de la clase de Humanidades 3022 de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Humacao, secciones 2, 4 y 5. En la tarde de hoy vamos a continuar discutiendo temas de la ética y esta vez vamos a hablar un poco de lo que es el ser, el poder y el deber ser, ¿verdad? Y ese paso que tanto se ha cuestionado en la filosofía, que es del ser al deber ser. Veamos. A través de la historia de la filosofía se ha presentado el debate acerca del paso del ser al deber ser, advirtiendo que el ser se refiere a la realidad y a la existencia humana, es decir, a la vida pensante e inteligente que goza de los supuestos discutidos en la sección anterior, que son a saber la responsabilidad y la libertad. El deber ser, por su parte, es un planteamiento con carácter de mandato generalizado o universal, es decir, que aplica para todo, para actuar de determinada manera, como se debería dirigir un ser humano conforme a lo que dicta la moral. De modo que dentro del estudio de la ética se formulan los cuestionamientos que buscan descifrar cómo debería actuar el ser humano de acuerdo a los principios y valores y costumbres dentro de la sociedad en que vive como de su época. Dicho de otro modo, el deber ser es la obligación moral que todos tenemos. Pero, ¿por qué? Bueno, pues porque como vimos en la sección anterior, somos capaces de entender y asumir las consecuencias de nuestros actos. Pero es posible una norma moral que aplique al ser, o ésta se encuentra demarcada por su entorno, o simplemente no existe. Ese es otro debate que con un enfoque distinto y vamos a estar discutiendo, ¿verdad?, en otros momentos. Porque ahora lo que nos corresponde, para efectos del orden del curso, ¿verdad?, es específicamente lo que es el paso del ser al deber ser. Así que con esos planteamientos vamos a trabajar más adelante, ¿ok? El paso del ser al deber ser ha sido descartado por el filósofo escocés David Hume, quien fundamentó su imposibilidad a partir de un principio lógico. Hume nos explica que no se puede, en un razonamiento deductivo, pasar del hecho a la norma. Si en un razonamiento todas las premisas son descriptivas, la conclusión entonces no puede ser normativa. Esa es una característica de los razonamientos inductivos, no así de los deductivos. Pero, en su caso, la conclusión, en caso de los argumentos inductivos, esta no se basa en la certeza, sino que se basa en la probabilidad. Y por lo tanto, los argumentos inductivos no los podemos catalogar como válidos o inválidos, sino que los catalogamos como mejores o peores, o fuertes o débiles. Solo los razonamientos deductivos son los que podemos catalogar como válidos o inválidos. ¿Ah? En un razonamiento deductivo, si todas las premisas son proposiciones descriptivas, la conclusión entonces no puede ser normativa. Es decir, a partir de los hechos, de hechos específicos, no podemos generar una norma que aplique para todo, ¿verdad? Porque entonces se basaría ese razonamiento en la probabilidad
y no en la certeza. Así que en un razonamiento deductivo decimos que es válido cuando la conclusión se sigue necesariamente y con toda certeza de sus premisas y cumpla con las reglas formales establecidas para esto, tal como la que acabamos de mencionar, que está fundamentada en el principio que en un argumento deductivo no puede la conclusión contener más información de la que se afirman o se niegan en sus premisas. ¿Ok? Así que, por más que se ha intentado evitar quebrantar esta exigente regla lógica, no se ha logrado establecer la corrección lógica del paso del es al debe, es decir, del paso del ser, de nosotros, del ser humano, a lo que debemos hacer o realizar conforme a lo que dicta la moral. Ahora bien, cualquier razonamiento es analizable, tanto en su forma como en su contenido. Sin embargo, para el lógico, lo que le interesa no es tanto el contenido, es decir, cuando hablamos de contenido nos referimos a la verdad o falsedad de las proposiciones que lo componen. Al filósofo lo que le interesa, o al lógico lo que le interesa es la forma del razonamiento. Recordemos que una proposición es un enunciado que afirma o niega algo y que éstas se catalogan de verdaderas o falsas y nos sirven para crear argumentos. Por lo que un argumento deductivo se puede catalogar como válido o inválido con el mero hecho de analizar su forma, independientemente de su contenido, puesto que un argumento deductivo bien puede ser válido aun cuando todas sus proposiciones sean falsas, porque de ser verdaderas, si la conclusión se sigue necesariamente y con toda certeza de sus premisas, decimos que el razonamiento es correcto y por lo tanto el argumento es válido. Sin embargo, un razonamiento se puede organizar de modo que las premisas contengan juicios valorativos o prescriptivos y juicios descriptivos a su vez. Y en tal caso, sería válido el argumento de contener una conclusión normativa. A modo de ejemplo, vamos a utilizar la afirmación que hacen los estoicos, a quienes próximamente vamos a estar estudiando, que se encuentra en el libro de texto, que ya todos conocen, del profesor Carlos Rojas Osorio, El asombro del pensar. Y nos dice la cita que utiliza como ejemplo de los estoicos: lo bueno es lo que está conforme a la naturaleza. Este juicio aparenta ser un juicio descriptivo, pero inmerso en este juicio existe también, además, un juicio valorativo. Esto es el hecho de que la naturaleza está impregnada del logos, es decir, de la razón divina, término y concepto que ya hemos estudiado. ¿Okay? Entonces, sale a relucir el juicio valorativo. La naturaleza es buena porque es divina. Y esta es la base de la ética estoica. Sin embargo, aunque en este caso se supera la rigurosa regla lógica de la falacia naturalista, ¿verdad? Y recordemos, ¿verdad? Una falacia lo que significa es un error común del razonamiento, ¿ok? Se presenta entonces otro problema en este ejemplo. Y este es el mismo problema que presenta toda la ética fundamentada en la teología, es decir, en la fe, en la religión. ¿Cómo probarla? Aparte que esta razón divina es impersonal. Es decir, ¿cómo vamos a probar, ¿verdad?, la existencia de esa razón divina?
Y más aún, ya hemos visto que el logos, ¿verdad? Las descripciones que hemos dado, características del logos, es una razón impersonal, carece de voluntad imperativa, no posee razón consciente, entonces no puede fundamentarse para demostrarse. De modo que aunque este señalamiento, pero se me fue la luz aquí, ok, de modo que aunque este señalamiento o este juicio que emiten los estoicos rompe con la falacia naturalista, trae consigo problemas adicionales en cuanto a su demostración, dado que se basa en un juicio que tiene que ver entonces con la razón divina. Y esto es bien difícil de demostrar. ¿Okay? Ahora bien, y esto es lo central de la discusión o del análisis que deben realizar al tratar esta lección, ¿verdad? Para que sea viable el paso del ser al deber ser, existe un puente que permite el acceso a este. Y ese puente es el que se conoce como el poder ser. Veamos. El deber ser solo es posible para un ser, es decir, para un ser humano, quien, como hemos visto, tiene ante sí un abanico de posibilidades que le da acceso a la libertad de elección. Y precisamente ese abanico de posibilidades es lo que conocemos o lo que se conoce como el poder ser. El poder tener la capacidad de elegir entre opciones a la hora de decidir qué tipo de acción es la que vamos a estar llevando a cabo. ¿Bien? Es decir, como el ser humano, como nosotros, tenemos la capacidad de elegir entre alternativas, esa capacidad de elección le permite cruzar el puente hacia lo que debe ser o cómo debe actuar. Recordemos que la ética se ha centrado por la mayoría de los pensadores y desde Aristóteles hasta Kant en el fundamento o el postulado de la libertad. Es la libertad que tenemos de elegir entre opciones, el poder decisional, lo que nos ordena actuar conforme al deber. Por lo tanto, no hay cosa tal como el paso del ser al deber ser, sino que es a través del poder ser. Está sonando la alarma de recójanse para sus casas, se acabó la callejería, todo el mundo a recogerse. De hecho, todos deberíamos estar en nuestras casas. Así que, disculpen el sonidito, bastante desagradable, que tenemos que recibir todas las tardes, pero ¿verdad? Es parte ahora ya de nuestro diario vivir. Pero, aún con ruido, deja ver si puedo organizar esto mejor. Vamos a continuar. Si no podemos decidir la manera en que nos vamos a conducir, tampoco podemos actuar conforme pues, a nada. Ay, Señor. Si estuviéramos obligados a actuar de una determinada manera sin tener la libertad de elegir, simplemente no puede haber el ethos, no puede haber la ética, la moral, las costumbres, ¿verdad? Así que la libertad de decisión es que radica la capacidad del ser humano de actuar moralmente. De lo contrario, simplemente sería una conducta natural, tal cual la de los animales y las plantas. Por lo tanto,
Debemos ver el poder ser como el camino que la ética ha de seguir, que es la potenciación de las virtudes del ser humano, la expresión práctica de estas en su más elevada expresión. Así que hasta aquí el tema de el paso del ser al deber ser, ¿verdad? Aquí lo importante es recordar que para que ese paso se pueda dar, tiene que ser a través del puente o la vía del poder ser, para que el ser pueda actuar conforme al deber. Debe tener la capacidad de poder elegir entre las posibilidades que se le presentan. ¿Ok? Bien, vamos entonces ahora a pasar con el segundo tema que tenemos para la clase de hoy. Y este es el de la idea general del valor, ¿verdad? Escuchamos el término valores morales y hay distintos tipos de valores, ¿verdad? No solamente tenemos los valores morales, sino que también tenemos los valores vitales, los valores materiales, etc. Pero obviamente para efectos del curso, los valores que nos interesan son los valores morales. Sin embargo, es importante tener un conocimiento claro de lo que es la idea del valor en general. Bien, para entender lo que es el concepto general del valor, debemos comenzar por explicar lo que se entiende por calidad. Tomando en cuenta que la calidad se le puede atribuir a las cosas, acciones o personas y que esta noción no puede ser claramente definida. El doctor Carlos Rojas, en el libro de texto, nos ofrece su explicación de esta noción diciendo lo siguiente: la calidad es el grado de excelencia de una cosa en su ser propio. O dicho de otro modo, el grado máximo alcanzable por algo en lo que pertenece a su propia naturaleza y esencia. La calidad de algo puede ser o positiva o negativa. Cada vez que vamos al supermercado a comprar alimentos frescos, los comparamos. Y nuestra aspiración siempre es poder seleccionar para nosotros los más frescos, ¿verdad? Los mejor que lucen, los más grandes, y no los descompuestos, los secos o los verdes, en el caso de los frutos. En otras palabras, tendemos a elegir las cosas de mejor calidad al momento de seleccionarlas, cuando comparamos entre productos o servicios de la misma especie, ¿verdad? Imaginemos, nadie con condiciones cardíacas severas quisiera ser atendido por el cardiólogo más irresponsable de su localidad, puesto que ello implica que es un profesional que ofrece un flaco servicio y por lo tanto la calidad de su trabajo debe ser considerada como negativa o pobre. Sí, pues, la calidad de cada cosa se establece a partir de sus cualidades, propiedades o características esenciales, es decir, aquellas que son propias de su definición. Recordemos cuando hablábamos de los términos generales, ¿verdad? Que para uno poder crear un término general, se requiere que todos aquellos miembros que pertenecen a la clase de ese término posean unas características que se conocen como las características definitorias de la clase, que son aquellas características que todo miembro que pertenece a una clase debe poseer. ¿Ok? Pero, valga aclarar también que se refiere al conjunto de esas cualidades, su grado de excelencia o perfección, y esa evaluación en su conjunto es el valor que tiene o se le otorga. Es decir,
no las vamos a evaluar independientemente, sino en su conjunto, es que entonces podemos evaluar o otorgarle el valor que cada cosa se merece. Así que cuando hablamos del valor, lo referimos al conjunto de cualidades y características que algo posee. Pero vamos a tratar de enfocarnos entonces en los valores que resultan menesteres para propósitos del curso. Y son a saber los valores éticos. Hay valores que gozan de objetividad, como los valores nutritivos, ¿verdad? Podemos objetivamente determinar qué alimento, qué bebida es más nutritiva para nuestro cuerpo, ¿verdad? Fácil de comparar un jugo de China exprimido con una Coca-Cola. Pues obviamente el valor nutricional, ¿verdad?, sería el del jugo de China por encima del de la Coca-Cola, que nos enferma y nos mata. O por ejemplo los valores vitales y los utilitarios, ¿verdad? Valor utilitario, el valor de las cosas. Un cuchillo afilado versus un cuchillo obtuso. Pues obviamente el cuchillo no está para cortar, pues mientras más afilado, de mejor calidad es. También ahí se puede analizar, ¿verdad?, el material con que está hecho, el mango, etcétera. Sí, así que se pueden evaluar su calidad de manera objetiva, ¿ven? Sin embargo, en la evaluación de los valores morales se hallan o entran otras consideraciones de carácter racional e hipotéticos, y que por sus condiciones no pueden ser evaluados o analizados objetivamente. Estos requieren de la libertad que ejerce el ser humano al tomar decisiones como supuesto para su existencia. De modo que la preferencia de cada ser humano es la que motivará la elección de estos. Existe una relación sumamente estrecha entre los valores éticos con las decisiones que tomamos. Pero el valor no se refiere al deseo, sino a lo que es deseable. Es valor cuando nos adecuamos a algo para satisfacer nuestro ejercicio de la libertad que tenemos y que ejercemos al decidir. Esta adecuación se refiere a un ajuste en la elección de lo que mejor satisfaga a nuestras necesidades personales, ¿verdad? No es lo mismo para todo el mundo. Somos seres distintos y cada cual, ¿verdad?, tiene necesidades distintas. La necesidad de compañía se puede satisfacer con la amistad. Pero como sabemos, hay amistades y hay amistades. Adecuar la necesidad de la compañía a la mejor amistad que podamos tener, es en lo que radica su valor, el valor de la amistad, ¿verdad? Preferimos optar por una amistad sincera y amable que por una mentirosa y grosera. Obvio, ¿verdad? Pues, de modo que el valor de la amistad es practicado también por cada uno de nosotros en mayor o menor plenitud. La plenitud se debe entender como el más alto grado de desarrollo o perfección a lo que algo o alguien puede aspirar o alcanzar. Cuando hablamos de una vida plena, nos referimos a que hemos alcanzado el mayor grado de perfección o excelencia al que el ser humano puede alcanzar o aspirar. Pero surge la pregunta, ¿cómo se logra eso? Bueno, esto va a depender
de aquellos deseos que cada uno elija como objetos de planificación. Es decir, esto va a depender de aquellos deseos que cada uno de nosotros elijamos para ser planificados. No todos, ¿verdad? No todos vamos a desear lo mismo para nuestras vidas. Por lo tanto, de acuerdo a nuestros deseos, a nuestras capacidades, podemos, ¿verdad?, enfocarnos en unas cosas más que en otras, o desear unas cosas más que otras. ¿Sí? Ese acto de elección de cada cual, de lo que preferimos enaltecer hasta su más elevada expresión, es un ejercicio de libertad. Y es por eso que existe una dependencia inseparable de la libertad con la valoración ética. No existe valor más grande, supremo o preciado que la plenitud de la vida. Por lo tanto, se debe aspirar a ella, se debe aspirar a alcanzarla como ser humano. Una vida plena es aquella en la que se ha logrado cumplir de la manera más adecuada las necesidades, aspiraciones y deseos de cada uno, ¿verdad? Recuerden que los deseos son distintos, así que es en virtud a lo que nosotros deseamos como seres individuales, ¿ok? Es la realización cabal y acertada de las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida. Pero debemos tener en cuenta la preferencia personal de cada cual, puesto que lo que representa para mí como individuo la plenitud de mi vida no se le puede imponer a los demás como una norma universal. Sin embargo, la ética no solo estudia el ámbito personal, ¿verdad?, sino también la ética se estudia en un ámbito interpersonal. Ya hemos visto el ámbito individual, pero la ética interpersonal no se refiere o significa la moral que las sociedades imponen como normas, como leyes, etc. Más bien se basa o se fundamenta en las relaciones que existen entre personas, en el diario vivir, ¿verdad? Cuando usted ahora mismo, ¿verdad?, son bien pocas por lo que estamos pasando, por la pandemia, ¿verdad? De modo que hay muy poco contacto interpersonal, pero de igual forma es cómo nos debemos comportar con los demás. Pues mire, en estos momentos de pandemia no podemos hacer lo que solíamos hacer hace 6 meses atrás, que si vemos una persona que conocemos en el supermercado, nos vamos a hacer corriendo a abrazarlo y a saltarlo a besos, ¿verdad? Porque en este momento el distanciamiento social es lo más correcto que debemos realizar antes de estar acercándonos a abrazar y a besar a una persona, ¿verdad? Pues porque nos preocupamos por nuestra salud, pero también nos preocupamos por la salud de los demás. Así que esa consideración, ¿verdad?, que debemos tener ante los demás, de la misma forma usar guantes, usar mascarilla, pues de eso es que se trata la ética interpersonal, ¿verdad? ¿Cómo yo, como individuo, debería actuar para relacionarme sana, respetuosa y correctamente con los demás semejantes? ¿Verdad? Pues en este momento, la manera más correcta, la más sana y respetuosa, ¿verdad? Nos saludamos de lejitos, no le invadimos el espacio al prójimo, guardamos los 6 pies de distancia y si se puede ser más mejor, ¿verdad? Pero no vamos a estar apiñándonos los unos a otros en momentos donde la salud es lo primordial, ¿verdad? Y evitar que sigan suscitándose más contagios. Así que para que ustedes vean cómo podemos aplicar
estos conceptos, ¿verdad?, de lo que es la ética interpersonal a lo que sucede hoy día, a lo que vivimos ahora mismo. Por respeto al prójimo, para no contagiarnos a nosotros y nosotros no contagiar a los demás, debemos actuar, ¿verdad?, de una manera sana y respetuosa con los demás. ¿Okay? De modo que no solo es importante para el ser humano la plenitud de su vida, ¿verdad?, lograr alcanzar sus deseos, ¿verdad?, del modo o de la manera más elevada, sino que también es importante la relación de convivencia que existe con los demás seres humanos, que no podemos catalogarlos ni de objetos ni de cosas, sino como seres humanos que, al igual que yo, buscan la plenitud de su vida y que tenemos la capacidad, ¿verdad?, de elegir entre opciones y de entender y comprender las consecuencias de nuestros actos. Y esto, como ya hemos explicado en la clase anterior, significa la responsabilidad. Así pues, cada ser humano merece el mismo respeto y dignidad que yo exijo que se me dé y el que yo merezco. Dada la condición humana que nos permite elegir entre ser caníbales o tratarnos con el mayor de los respetos, viviendo en sana convivencia, ¿verdad? Porque el derecho a elegir nos permite eso mismo. Podemos actuar de manera incorrecta o podemos seguir la vía y el camino de la moral, tratándonos entonces de la forma correcta. Esto a partir que todos gozamos tanto de libertad como de la capacidad de diferir en las preferencias que tengamos. Es importante, antes de culminar, resaltar entre los valores interpersonales que ningún ser humano debería obviar o no practicar, ¿verdad? Hay una serie de valores interpersonales que, bien genéricamente, simplemente siempre se deberían practicar y jamás deberíamos obviarlos, ¿verdad?, si queremos vivir en sociedad. De lo contrario, sería muy cuesta arriba. Estos son, número 1, el respeto. Si no respetamos al otro, no podemos pretender que nos respeten a nosotros. Así de sencillo. El amor, la amistad, la generosidad, la caridad, el reconocimiento, entre otros muchos, ¿verdad?, son valores que no podemos obviar si queremos llevar a cabo una sana convivencia y una convivencia digna con nuestros semejantes. Y no quiero terminar esta lección sin brindarles una muy acertada definición que nos dejó Cicerón, que dice: el valor es lo digno de elección. Y les repito, el valor es lo digno de elección. Es decir, lo valioso es a lo que siempre debemos aspirar elegir. Con esto terminamos las lecciones. Que tengan entonces buenas tardes. Cualquier pregunta o duda a través de Google Classroom, o también lo pueden hacer por el chat de WhatsApp, que también siempre estamos casi 24/7, ¿verdad?, disponibles para atender sus dudas o preguntas. Que tengan todos buenas tardes.